Jornada informativa en su programa Tras la Noticia, y le contamos en estos momentos que está con nosotros ya en nuestros estudios el psicólogo también de una importante institución en particular. Estamos hablando pues de la institución educativa América School. Ellos pues que están apostando por una nueva iniciativa también desde hace un año, según nos informaron pues hace unas semanas. Justamente vamos a conversar con el psicólogo sobre un tema muy importante, sobre las necesidades educativas especiales. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Bien, muy buenos días. Gracias, Natalia. Saludos a la televidencia. Como decías, estamos frente a una temática que engloba una necesidad creciente, las llamadas hoy en día necesidades educativas especiales. Y digo que es creciente y cada vez se hace más notorio porque en lugar de mantener o seguir creciendo en la atención de esta población, de este segmento significativo, hay una disminución de parte del sistema educativo, que ya es alarmante, ¿no? Cuando mencionamos que se trata de necesidades educativas especiales, ¿a qué nos referimos? Quizás, por ejemplo, algunos televidentes pueden imaginar que son niños con habilidades distintas, ¿no? Por ejemplo, hay niños con síndrome de Down, ¿a eso nos estamos refiriendo o a otro tipo de necesidades? Bien, ahí es importante hacer un paréntesis, ¿no? Todos los niños son especiales. ¿Por qué? Porque como están en un proceso de desarrollo, unos tienen un carácter más extrovertido, otros tienen un carácter más introvertido y en consecuencia tienen diferentes modos o prevalencias en el aprendizaje. Unos son más auditivos, otros son más visuales, otros son más kinestésicos, o la combinación de esto. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, parto de lo siguiente. El sistema indica que para poder pertenecer a este grupo de habilidades diferentes, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Los niños se desenvuelven en un proceso atencional regular. Cuando un chico difiere marcadamente de ese proceso atencional, ya requiere de una observación. Hasta allí todavía no es una necesidad educativa especial. Cuando un niño se moviliza, o es agresivo, o no responde, o está haciendo cualquier cosa menos el proceso educativo en el aula, ya estamos viendo un referente, ¿sí?, conductual o de lenguaje, atencional o cognitivo, y sobre todo intelectual, cuando no responde frente a los niveles de exigencia. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Elaborar un perfil de estos niños. En ese perfil, el primer abordaje es el factor intelectual, el factor cognitivo. Cuando el niño tiene un promedio intelectual bajo la norma, hacia 70 de coeficiente intelectual, hablando de 100, ya es un niño que puede permanecer en la educación básica regular por sus necesidades educativas especiales, pero tiene condiciones para poder desarrollar. Pero si el coeficiente intelectual, o el IQ, como también se le dice, está por debajo de 70, ya no puede ingresar a las necesidades educativas especiales, o en su efecto, como hoy en día se habla de integración, entonces requeriría otro tratamiento. ¿Cuáles son, por ejemplo, los casos que se dan de manera que se registran casi siempre? Por ejemplo, niños con ¿qué tipo de dificultad? Los de mayor frecuencia. Están referidos al concepto antiguo de retardo mental, que hoy en día se denomina discapacidad intelectual, ¿no? O trastorno del normal desarrollo de la inteligencia, así lo menciona la nomenclatura. Estos casos son cada vez más frecuentes. Como hay mayores herramientas a nivel psicológico para poder evaluar y diagnosticar, se suscitan con mayor incidencia, ¿no? También hoy hay otros que tienen que ver con los aspectos visuales, ¿no? Por ejemplo, un niño que pueda tener una discapacidad visual en diferentes grados, igual que auditiva, puede permanecer en educación regular si tiene ciertos elementos. Pero si hablamos de lo de mayores incidencias, hablamos de intelectualidad. Y el Estado hoy en día ha determinado, ¿sí?, que solamente se atienda en un proceso educativo regular a niños que puedan tener una discapacidad cognitiva o intelectual leve. No se está atendiendo la población, y llamo la atención un poco del sistema educativo en general, porque es conocido que hasta hace 3 años promedio, en el año 2015, se podía atender colegios privados
colegios estatales y todos los que tengan que confluir con él. Desde el año 15 al 16 se ha ido limitando y ya no se atiende este segmento en los colegios privados, en los colegios particulares. En apariencia porque no hay un abasto, no hay una implementación y no sigue creciendo el organismo descentralizado del Estado que atiende estas necesidades. ¿Por qué? Porque no solamente hay que concentrar esta necesidad en el estudiante. El paradigma antiguo decía que la necesidad educativa especial se centraba en el estudiante, pero hoy en día hablamos de un enfoque más amplio. Ya no solamente es el estudiante, sino también es el entorno. Hablamos de escuela y hogar. Y en ese sentido necesitamos educar y trabajar no solo con el niño o niña, sino tenemos que trabajar con el maestro. Incluso tenemos que capacitar a los mismos psicólogos de las instituciones, ¿cierto? El personal en su conjunto y trabajar con los padres de la mano es la única manera para poder viabilizar. Ahí puedo mencionar al ente que se encarga, digamos, de atender esto desde el principio a fin. Dentro de los centros educativos básica especial, los famosos SEBE, existe un organismo que se llama SANE, Servicio de Asistencia a las Necesidades Educativas Especiales, siglas SANE. ¿Qué es el SANE? Como su nombre dice, es un servicio que se encarga de rescatar todos aquellos casos de niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Cuando un niño tiene una dificultad en el aprendizaje, cuando un niño presenta alguna condición, ¿no?, orgánica o emocional, sobre todo orgánica, y si esta es marcada, entonces el SANE hace todo un procedimiento que va desde la captación, la evaluación, emite un informe y luego sale un diagnóstico. En ese diagnóstico te indica el perfil, si es un niño inclusivo, que debe permanecer en un colegio básica regular, lo que llamamos un colegio normal, ¿cierto? O debe ir a un colegio básica especial, servicio SANE, ¿no? Ahora, las atenciones del equipo SANE, ¿sí?, se ven restringidas. Yo vengo trabajando los últimos 3 años con necesidades educativas especiales y veo el perfil de muchos niños que ya no están siendo atendidos y que 3 años atrás se atendían. Y cada año van siendo mayores los estudiantes. Otro de los casos, además de discapacidad en la parte intelectual, es el lenguaje. El lenguaje es otro de los elementos concurrentes en las necesidades educativas especiales, ¿no? En el caso del lenguaje, ¿por qué pasa esta dificultad? ¿Es porque quizás no hubo apoyo en el hogar para esta etapa de, por ejemplo, de la niñez? ¿O es que ya es un tema mucho más orgánico, por decirlo así? Los dos elementos juegan, ¿no? Cuando te refieres a si no es la estimulación, la sobreprotección, el hablarle chiquito, eso es cierto. Eso, señor padre de familia, concienticemos. Si nosotros sobreprotegemos al niño, no estamos cuidándolo, no estamos ayudándolo a ser cada vez más funcional, porque la sobreprotección, hablando del seno familiar, es un miedo enraizado en uno o en ambos padres de familia, y en su afán de liberar al niño de esos aspectos de riesgo, lo sobreprotegemos. Le hablamos chiquito, no termina de pedir algo cuando ya tiene en la boca el elemento, o la mano, cuando ya tiene en la mano lo que está solicitando. Limitamos, eso lo recrudece, pero no lo genera. Ya es de orden orgánico. Ahora, el lenguaje puede venir de alguna u otra forma a partir de una imprecisión, las famosas dislalias o disartrias, son imprecisiones fónicas. Unas tienen compromiso orgánico, otros no tienen compromiso orgánico. Son los mejor pronóstico los que no tienen compromiso orgánico, por supuesto. Ejemplo, ¿cuáles son estas que no tienen compromiso orgánico? Hablamos de la disfemia, pero particularmente de las dislalias. Las dislalias son imprecisiones en un sonido, en un fonema, que de alguna u otra forma, en el proceso maduracional, más la terapia recomendada y el hablarle correctamente, va a ayudarlos a sobreponerse. Además, también tenemos antecedentes de niños que transitan por ello durante los 2-3 primeros años y a partir de los 3-4 años en adelante empiezan a hablar de forma regular, en el caso de las dislalias. Pero en el caso de las disartrias, el compromiso es otro, porque ya obedece a un compromiso orgánico. Y si además de eso el niño puede tener un frenillo, todo el mundo habla de un frenillo lingual, por supuesto, pero también hay un frenillo labial, y hay frenillos sublinguales que a veces ni el mismo médico los detecta
en una primera visita. Entonces, eso contribuye al recrudecimiento de los trastornos en el área de la comunicación. Otro aspecto que debemos mencionar y considerar es que la mayor parte de las veces, señor padre de familia, señor docente, solo ponemos énfasis en la expresión, mas no ponemos énfasis en el lenguaje comprensivo. ¿Por qué? Porque la expresión del lenguaje viene a partir de la inteligencia. Cuando la inteligencia está comprometida va a tener una incidencia directa en el lenguaje, pero también viene a partir de otros factores orgánicos fonoarticulatorios. Por eso que el país en su conjunto, y me atrevo a decirlo con seguridad, porque en mi consulta diaria, entre los 17 a 20 pacientes diarios que atiendo, cuando pregunto al padre de familia frente a un problema de lenguaje, si ha visitado a un foniatra, se queda completamente sorprendido porque desconoce la existencia de este especialista. ¿Qué es un foniatra? Un foniatra es un médico especializado en lo que es trastornos exclusivamente del lenguaje. Y en el caso de Chimbote, ¿contamos con este tipo de profesionales? Señores Ministerio de Salud, señores Ministerio de Educación, tengo la certeza de decir que no existe un solo foniatra en todo Ancash, ya no digo Chimbote, en todo Ancash. Y si lo existe, por favor, me gustaría que se manifieste o sepamos dónde se encuentra. Podemos visitar los hospitales y las clínicas y no tenemos un solo foniatra. Y es el único especialista que hace la evaluación precisa sobre los trastornos en el lenguaje. ¿Por qué? Porque allí hay que elaborar una evaluación neurolaberíntica, sistema nervioso central con el área del lenguaje, y fonoarticulatoria con los órganos fonadores, a partir de los labios, los dientes, la lengua, los músculos de la cara y muchas configuraciones físicas más. Así que tenemos la necesidad creciente de contar por lo menos con un equipo o un foniatra por hospital. Del mismo modo, hago relevancia que hay la necesidad, porque Chimbote y Ancash no tiene un neurólogo pediatra. Yo pido a mis pacientes regularmente evaluaciones clínicas neurológicas, no las neuropediátricas, porque las evaluaciones clínicas neurológicas para determinar discapacidad, compromiso orgánico cerebral o encefalopatía de forma temprana es relevante, y no existe un solo neurólogo clínico menos pediátrico en nuestra localidad, y del mismo modo un médico especializado en foniatría. Es más, sepa la gente que existe una especialidad que puede ser un soporte increíble frente a las necesidades educativas especiales que tienen que ver con el lenguaje. Muy interesante, doctor, y también es un llamado, como usted mencionaba, al Ministerio de Educación para que también se puedan implementar nuevas metodologías, quizás para que se puedan trabajar con los niños. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista, quizás algo pequeño que usted quiera para conocer a la población. Efectivamente, hacer un énfasis en cómo de manera conjunta podamos obtener una respuesta a la diversidad individual. Dentro de esa diversidad, independientemente del origen de esas causas, necesitamos trabajar a partir del hogar, los colegios y definitivamente nuestras autoridades. Es parte de la entrevista que hemos tenido pues con uno de los psicólogos de la institución educativa América School. Importante este tema que va a generar, imagino, que las autoridades puedan también trabajar en conjunto para la mejora de los estudiantes en los diversos colegios de la provincia del Santa. Nosotros regresamos en unos instantes con más información.